Qué bendición, hermanos, saludarlos una vez más y dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Nos alegramos verlos de nuevo, mis hermanos, y si por ahí tenemos algunos rostros que nos visitan, bienvenidos. Y si los que ya estamos acá, pues somos conocidos, pues qué bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Seamos bienvenidos y por favor vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, vamos a meditar en una porción de la palabra del Señor, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos para comprender lo que hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos. Hebreos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, hoy es un culto de acción de gracias por un año de victoria de los que han pasado su vida desarrollando sus talentos en los diferentes niveles para su conocimiento, y que tienen el privilegio de poder darle gracias a Dios si son hombres de fe que han culminado ya su 6º grado o su 3º básico, o posiblemente ya una carrera de nivel medio o una carrera universitaria. Sea cual fuere lo que hay en la vida de nuestros jóvenes, pues tiene que ver con lo que es el desarrollo de talentos que Dios en su misericordia permite a los hombres, sean cristianos o no cristianos, desarrollar talentos, pero al cristiano se le demanda de mayor responsabilidad para comprender la razón del por qué el creyente debe de dar gracias a Dios. Y por esta razón hoy queremos aprender un poco sobre este tema que nos va a presentar la palabra de Dios, si estamos en acción de gracias.
La palabra de Dios hoy quiere enseñarnos un poco para dejar en el corazón de aquellos que ya terminaron otro año de estudio secular, de triunfo secular. Y la palabra de Dios hoy quiere hablarnos un poco sobre este tema: victoria en el servicio. Es el tema que la palabra de Dios quiere enseñarnos en esta preciosa mañana. Si podemos aprender que el hombre por naturaleza quiere tener una vida llena de victorias en la vida terrenal, pero tristemente sin fe en Cristo, que agrada a Dios, que esto es lo que marca la diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Y cuando vamos a hablar victoria en el servicio, vamos a aprender por lo menos 3 verdades que nos enfoca la palabra de Dios, para que entiendan los hermanos que Dios en su gracia les ha permitido escalar un año más de estudio secular o terminar ya su nivel medio o su nivel de licenciatura. Podemos aprender 3 verdades para comprender sobre este tema, victoria en el servicio. Veamos lo que dice el versículo 10 y lo dice de esta manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, la primera verdad que encontramos en relación a nuestro tema sobre victoria en el servicio es una victoria de fidelidad a Cristo. Una victoria de fidelidad a Cristo nos ayuda a detenernos para ver si esto es real en ambos sentidos de la vida, si se ha desarrollado de la forma integral que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros podemos aprender de la Escritura que el autor ofrece las pruebas de su confianza en la salvación de sus lectores, entre las que incluye el buen fruto de su servicio, de su trabajo, de su obra, y el amor hacia los santos como muestra de fidelidad a Cristo. Cuando nosotros pensamos en la fidelidad a Cristo, tenemos que verlo no solo en desarrollo de talentos y dones, sino también podemos nosotros ver que la palabra de Dios nos recuerda que esa fidelidad está en disposición para servir a Cristo en cualquier área de la vida. Conozco a jóvenes que ya son profesionales, tienen talentos, y que ellos, cuando sirven en sus talentos, lo hacen glorificando a Dios. Dan testimonio de su fe, ni aun que estén dentro del mundo que no son creyentes, ni aun que estén en el mundo secular. Ellos sirven a Cristo dando testimonio de su fe, pregonando a Jesucristo, y cuanto más cuando está en relación a servicio hacia los santos. A veces somos tentados para pensar: yo voy a hacer bien las cosas porque quiero agradar al pastor, al diácono, a los líderes de la iglesia. Hermanos, cuando pensamos en esa dirección nos equivocamos, porque nosotros tenemos que ver que nuestra fidelidad sea hacia Cristo para comprender, mis hermanos, que en el desarrollo de todo lo que Dios quiere para nuestra vida debe de ser con fidelidad hacia Cristo, porque tarde o temprano hoy el hermano en la fe, quizás por su inmadurez, quizás porque está viviendo niveles de vida no agradables delante de Dios, quizás por su carnalidad, no le va a pagar bien, le va a pagar mal. Y cuando entendamos que el hombre cristiano es así, es tentado en que años es fiel, otros años es medio fiel, otros años es súper fiel, y en cualquier momento se le puede ir la mente para otra dirección y ni siquiera se va a acordar si este hermano o esta hermana ha servido a los santos, ha servido a Cristo, pero ni las gracias le van a dar. Entonces, cuando nuestra mente gira a esa dirección, la palabra de Dios nos dice: deténganse, van mal. Hagan todo para el Señor, con fidelidad. Y cuando nosotros entendemos que victoria en el servicio es una victoria de fidelidad a Cristo, se desarrolla en ambas direcciones, en ambos puntos, en ambos lados, con diferentes experiencias, pero nuestro propósito es serle fiel a Cristo, estemos donde estemos. Notemos, mis hermanos, que la palabra del Señor en toda esta epístola, la palabra nombre, posee el sentido de hebreo
con el significado de autoridad, el carácter y los atributos propios del Hijo de Dios y de Dios el Padre, digno de toda fidelidad. Por eso menciona aquí nombre. Cuando nosotros quedamos acá y pensamos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. La fidelidad va a esa dirección. Si esperamos que nos paguen bien los humanos, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, no me pagó bien. Me dio las gracias. Hasta cara me hizo. Cuando nosotros pensamos en niveles infantiles todavía, pensamos en ese nivel. Pero cuando ya pensamos en niveles de madurez de vida espiritual, victoria en el servicio es victoria de fidelidad a Cristo, porque Él es digno de todo. Mis hermanos, podemos ver que la palabra santos, todos los cristianos verdaderos son santos o a los santos, llamados a mostrar fidelidad solo a Jesucristo y a ningún ser humano. A ningún ser humano. No al pastor, no a los diáconos, no a los líderes. A ningún ser humano. Cuando hagamos las cosas con fidelidad, hagámoslo para nuestro Señor. Cuando aprendemos a madurar, para poder decir que soy victorioso en el servicio, es porque yo he entendido que es una victoria de fidelidad solo a Cristo, solo hacia Cristo. Ni siquiera lo hago porque lo mire su papá y mamá. No, porque tarde o temprano su mamá o su papá o el abuelo o bisabuelo puede estar inestable en su vida espiritual y ni se va a acordar si usted ha hecho cosas buenas o malas. Pero el que está allá arriba, dice la Biblia, que Él no se olvida. Y por eso, hermanos, cuando hablamos sobre victoria en el servicio, es una victoria de fidelidad a Cristo. Nuestro autor le dice a su público que sigan el ejemplo de fidelidad a base de fe y paciencia. Reciben en herencia lo que se les había ya prometido de parte de su Salvador. Lo que quiere decirles es: no sois los primeros que se han embarcado en las glorias y los peligros y victorias de la fe cristiana con fidelidad. Otros se anticiparon, otros arrastraron los peligros y soportaron las tribulaciones antes que vosotros y vencieron en la fidelidad de Cristo. Porque Cristo triunfó con fidelidad, por eso es que ellos triunfaron. No porque ustedes sean buenos, sino porque Jesús fue bueno. Él es fiel. Ahora que pensamos en el ámbito humano, ¿verdad? Toda la vida en el término humano. Hermanos, cuando sintamos, vivimos en términos y niveles humanos que no glorifican a Dios. Porque el cristiano debe de prepararse para hablar sobre victoria en el servicio, que es una victoria de fidelidad a Cristo, que solo Él paga bien. Cuando aprendamos eso, Dios va a ser glorificado. Y notemos lo que está diciendo acá, en el contexto. No fueron ustedes los primeritos en salir victoriosos, fieles a Jesucristo. No, ya habían otros que salieron victoriosos en Jesucristo. ¿Saben que uno de los primeros victoriosos con fidelidad a Dios fue, si ustedes se acuerdan, Abel? Y aunque su hermano le cortó la vida, pero él, fiel creyente en la promesa de Cristo, su propio hermano le pagó mal, le quitó la vida. Y entonces el apóstol está hablando de esta manera porque nos ayuda a comprender varias ideas que tenemos acá. Les está diciendo que sigan adelante, dándose cuenta de que otros han salido victoriosos de la lucha y han ganado la victoria con fidelidad porque su fe estaba en Jesucristo. El cristiano no va por un camino totalmente desconocido, sino por los que han recorrido ya muchos santos con fidelidad y salieron victoriosos solo por la fe en Jesucristo. Demostraron una fidelidad hasta la muerte. Victoria en el servicio.
quiero llevarles a otra idea que tenemos en el siguiente versículo, por favor, versículo 11. Y dice de esta manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Si nos detenemos en este texto, podemos aprender otra verdad. Victoria en el servicio también es una victoria de estabilidad en el servicio. La estabilidad en el servicio es fundamental, mis hermanos, para que Dios sea glorificado. Tristemente, muchos no tienen esta estabilidad. Muchos son algo ahí quisquillosos. ¿Por qué ya no viene al culto? El hermano me hizo esto. ¿Por qué usted ya no sirve? Porque la fulana me hizo esto. Porque el pastor me hizo esto. Ahora noten lo que dice la palabra del Señor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hermanos, esta estabilidad en el servicio es la plena certeza de la esperanza que Dios da para los hombres de fe, para que comprendan de que ello requiere esperanza que está estrechamente vinculada a la fe, pero con estabilidad espiritual. Todo lo que hacemos lo hacemos en esta esperanza, mis hermanos, porque es una victoria de estabilidad en el servicio. Si yo sirvo a Dios es porque tengo la esperanza en Cristo, no la esperanza en el pastor, no en la esperanza de los diáconos, no en la esperanza de cualquier ministerio, no en la esperanza de cualquier iglesia. Porque cualquiera de estos que descuiden su vida espiritual, si no están en el nivel de madurez espiritual agradable, no van a pagar bien. Porque así somos los seres humanos. Pero Dios marca la diferencia, Jesucristo marca la diferencia. Hermanos, el autor habla de nuevo a no creyentes inestables, pero al parecer quiere establecer una distinción entre este grupo particular y los apóstatas, de los que quienes están en peligro de perder toda la oportunidad de restauración por estar dentro de los cristianos y compartir con los mismos cristianos, y no se convierten declarando la guerra a la doctrina apostólica. Lo que hay acá, mis hermanos, es que hay dos ideas. Victoria en el servicio es una victoria de estabilidad en el servicio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los hebreos? Está diciendo: yo noto que de los que son miembros dentro de esta iglesia hay algunos que no son creyentes. Al punto de que algunos son apóstatas, están contra la doctrina de Cristo. Para ellos ya no hay esperanza. Por esa razón, estos que cantaron dentro de la iglesia, estos que sirvieron aparentemente dentro de la iglesia, estos que aparentemente eran cristianos, nunca lo han sido. Y en lugar de dar evidencia de que se pueden convertir oyendo el evangelio, se van contra la doctrina apostólica, contra la doctrina de Cristo. Solo saca en evidencia que son apóstatas. Y si son apóstatas, para ellos no hay salvación. Ni por más que se sentaron dentro de cuatro paredes, no hay salvación. Ellos gustaron del deleite de las cosas espirituales, pero nunca lo tragaron, nunca lo consumieron, lo absorbieron hasta lo más profundo de su alma. Solo quedó en los labios. Tuvieron el privilegio de ser líderes, tuvieron el privilegio de ser pastores, tuvieron el privilegio de ser cualquier cosa que haya dentro de la iglesia, pero dan evidencia que no son creyentes. Pero el apóstol dice: para ellos ya no hay esperanza porque van a ser apóstatas. Pero para los que son del mundo y no han escuchado el evangelio, es diferente, porque para ellos sí todavía hay esperanza. Porque están fuera de la iglesia, pues de las cuatro paredes o dentro del lugar donde se reúnen. No han escuchado el evangelio. Para ellos hay esperanza, así como hay esperanza en el bendito pueblo de Dios, en el bendito Hijo legítimo de Dios, porque ha sido lavado con la sangre de Cristo. Tenemos que entender de que dentro de ellos se va a notar lo que es esta estabilidad
Estabilidad en el servicio, porque ni aun que pasen tantas cosas, ellos siguen a su Señor. Esa estabilidad que les da temor de ver si lo que creen, practican o dicen está a la luz de la Biblia. Estos sí tienen la evidencia que sí viven en esperanza. Tienen esperanza en la palabra del Señor. Tienen esperanza en lo que su palabra ha prometido. Mis hermanos, este término puede también transmitir la idea de estabilidad, anhelo, prisa. Es un ruego a los judíos incrédulos para que acudan de inmediato a Cristo, refiriéndose a los que están fuera de la iglesia, no congregándose, pero con auténtica estabilidad espiritual pueden llegar a ser hijos legítimos si reconocen a Cristo. Pero aquellos quienes están dentro y no dan evidencia, van a apostatar, se van a levantar contra el Señor. Si estos judíos no comprometidos siguieran el ejemplo de la estabilidad de la fe activa de los santos, ellos obtendrían hasta el fin la salvación que da plena certeza de la esperanza, tal y como la Biblia lo enseña. La salvación es algo que no debe posponerse, tal y como la palabra de Dios lo dice. Hoy es el tiempo, mañana puede ser tarde. Mis hermanos, acá hay dos cosas interesantes que están implícitas en este pasaje de la Biblia. Se nos da a entender que aun si estas personas o las que se escribe no han crecido en la fe cristiana con estabilidad y en el conocimiento como debían, y aún se han dejado que se les enfriara el primer entusiasmo, no han fallado en el servicio práctico a sus hermanos en la fe. Pablo también está tomando a este otro grupo cristiano que son cristianos que no maduran de manera íntegra, sino de manera tristemente desbalanceada. Pablo está mencionando acá que muchos están en el servicio de los santos, pero en el contexto está hablando de que su fe todavía es muy inmadura, su conocimiento no es estable. Y entonces el apóstol Pablo está tomando este grupo de cristianos auténticos que son serviciales a Dios, sirven al Señor, sirven a los santos, pero les falta conocimiento de la palabra de Dios, les falta sabiduría de la palabra de Dios. Entender las grandes doctrinas bíblicas. Y Pablo toma estos temas para poder hacer reflexión con lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Victoria en el servicio, es una victoria de estabilidad en el servicio del Señor. O sea, en este punto muchos son tentados a ser muy activos, pero no preocupados si lo que dicen, creen o sienten está a la luz de la palabra de Dios. Y esta era la preocupación del apóstol Pablo, que había un grupo también dentro de la iglesia, aquí mencionada, que también tenía este problema. Y Pablo dice, tienen que aprender a nivelar esa estabilidad en el servicio de Cristo, para que Dios sea glorificado en sus vidas. Mis hermanos, si aquí hay una gran verdad práctica, podemos hacer una aplicación que a veces en la vida cristiana pasamos por momentos áridos. No sacamos gran cosa de los cultos, se vuelve tradición. Nuestra participación en la enseñanza doctrinal no nos interesa. De la escuela dominical tampoco. O en el coro, en diversos comités, se convierte en algo rutinario, sin gozo, permanente, sólido, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sin una alegría sólida. Y ni aun Dios, sabiendo que somos así, somos exhortados para vivir una estabilidad íntegra. Y hermanos, en estas circunstancias tenemos dos alternativas. Podemos dejar de asistir a los cultos y de colaborar, pero si lo hacemos así estamos perdidos. O podemos continuar con determinación, y la experiencia general es que la alegría y el entusiasmo y el gozo vuelven a su debido tiempo, a su debido nivel, cuando humillados buscamos lo agradable delante del Señor, lo que honra al Señor. Porque tarde o temprano volverá a brillar la luz de Cristo de manera correcta en nuestras vidas.
Las cosas que acompañan a la salvación son cosas mejores de las que nunca disfrutarán el apóstata o el que se aparta, porque nunca vivirá con estabilidad auténtica cristiana. Van a haber falsos cristianos, falsos pastores, falsos líderes. Y lo que está diciendo acá el apóstol es: para ellos ya no hay salvación. Para estos apóstatas. Pregúntense ustedes quién fue el primero de los apóstoles. Judas. Vio milagros, vio sanidades. ¿Cuántas cosas no vio? ¿Cuántas cosas no hizo? Pero no había conversión genuina, auténtica dentro de él. Salió a luz que era hijo de perdición. Y cuando reflexionó al vender al maestro, he pecado, he entregado sangre inocente. Cuando nosotros recordamos que este fue remordimiento y no arrepentimiento, marca la diferencia entre los que de alguna manera tienen el privilegio de estar dentro de una iglesia, pero no hay conversión auténtica. Entonces, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la victoria en el servicio nos debe de hacer reflexión, mis hermanos, que es una victoria de estabilidad en el servicio. Las obras de amor hechas para la gloria de Cristo o hechas a sus santos por amor a Cristo, de vez en cuando, según Dios da la oportunidad, son señales evidentes de la salvación del hombre y marcas seguras de la gracia salvadora, dada más que la iluminación y el saboreo de lo que les habló antes el apóstol a aquellos quienes ni aun que hicieron esto, pero no fueron regenerados. Ningún amor ha de ser reconocido como amor, sino el amor que obra. Y ninguna obra es buena si no fluye del amor a Cristo y de Cristo. Y aquí se identifica la autenticidad, la estabilidad en el servicio para darnos cuenta si el que sirve a Dios tiene estabilidad, con esa esperanza como lo demuestra la palabra de Dios, o sirve a Dios por caprichos egoístas. ¿Y por qué estamos tocando esto, hermanos? Porque estamos aprendiendo sobre el tema victoria en el servicio. Dios da la oportunidad a los cristianos para que testifiquen de su fe, no solo en el servicio a los santos, sino también en la sociedad, en el mundo, en el trabajo, con los vecinos. Y quiero terminar, hermanos, leyendo el último versículo que dice de esta manera, versículo 12. A fin de que no os hagáis, miren qué dice la palabra de Dios, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Notemos qué dice la palabra de Dios: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Victoria en el servicio también es una victoria de advertencia contra la pereza. Hermanos, tristemente el cristianismo del siglo XXI ha caído en esta pereza. Y cuando se está hablando aquí de pereza, mis hermanos, se está hablando de lo que Dios hace en la vida del creyente espiritualmente y la disposición del creyente al entregarse a su Señor para que Él obre en su vida. Para que entendamos que no solo va en el enfoque temporal, sino también en el enfoque espiritual. Para entender por qué Jesús estaba diciendo: hasta ahora yo y mi Padre seguimos trabajando. Lo que Dios hace en el alma, en el espíritu, en el corazón, en la vida del creyente, para entender que la obra del Señor ahí está tratando con el creyente. Pero podemos nosotros también entender que abarca el aspecto temporal, material. Y podemos entender, mis hermanos, que el propósito de la advertencia y ciertamente el de toda la carta es evitar la pereza espiritual. No ser responsable con lo que es la gran bendición de servir al Señor solo para Él, para que nosotros aprendamos a vivir correctamente. Mis hermanos,
Podemos ver que evitar la pereza espiritual es animar a una perseverancia fervorosa hasta el fin. La expresión perezosos, donde la misma palabra griega se traduce tardos, imitadores. Y podemos ver esto en el contexto del capítulo 13 y versículo 7, cómo se maneja esta idea. Y podemos ver que también está en relación y es inherente en las múltiples ilustraciones de fe que se presentan en el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham esto, lo otro. Por la fe Moisés, por la fe aquí, por la fe allá. Pero la síntesis de todo eso es que la fe nunca dio a entender que era una fe muerta, sino lo vivieron demostrándolo. En otras palabras, ellos no fueron perezosos, trabajaron para el Señor. Hermanos, la herencia y las promesas de salvación son un tema recurrente en esta epístola para evitar esta pereza. Se puede confiar con toda seguridad de esta promesa de Dios, porque aquí tenemos dos cosas inmutables: el consejo y el voto de Dios, en que es imposible que Dios mienta, porque sería contrario a su naturaleza y a su voluntad. Podemos nosotros aprender, mis queridos hermanos, cómo no puede mentir la destrucción del perezoso incrédulo y la salvación del creyente son igualmente ciertas. Podemos aprender aquí que tienen derecho por herencia a las promesas aquellos a quienes Dios ha dado seguridad plena de la dicha y dan evidencia de no ser perezosos, porque un día nacieron de nuevo, un día pusieron su fe en Cristo, un día comprendieron, mis hermanos, que la gracia de Cristo no es barata, no es para vivir en libertinaje, es para vivir en santidad. Cada uno de nosotros podemos ver que la gracia gratuita de Dios, los méritos y la mediación de Cristo y las poderosas influencias del poder de su Santo Espíritu son las bases de esta esperanza. Así que es una esperanza segura. Cristo es el objeto y el fundamento de la esperanza del creyente, viviendo y trabajando sin pereza para el Señor. Dios nos va a llamar a cuentas. A todos. Tengo algo en mi corazón de hace años y le he pedido perdón al Señor. Señor, si quizás lo descuidé por falta de responsabilidad o tomé la línea correcta, te ruego sabiduría. Y todavía lo tengo aquí en mi corazón. Pero de hace unos 3, 4 años atrás yo le digo a mis hijas, quiero recordar mis tiempos de conversión. De 14 a 16 años tuve el privilegio de ejecutar un instrumento que se llama requinto. Teníamos un trío. Pero de repente el Señor me llamó al ministerio y viendo que habían más necesidades de líderes, de pastores, le di prioridad a eso. Pero todavía está ahí. Pero todavía me acuerdo. Algo. Ya un viejito con los dedos tiesos. Pero todavía me acuerdo, pero todavía está en mi corazón. Y yo le digo a mis hijas, cuando cumpla 40 años en el ministerio, voy a empezar a rascar otra vez esa guitarrita como pueda. A ver si retorno poco a poco a tomar esa habilidad que Dios me dio a los 14 años para servirle. Y podemos mencionar de muchos talentos que hay en nuestras vidas y los hemos descuidado. Y hay quienes que de una vez los han tirado por el suelo. Hermano, ¿usted quiere servir a Dios en este puesto? No, mi hermano, no tengo tiempo, hermano. Y a veces están diciendo la verdad, no están mintiendo. No les da
el tiempo para servir a Dios, pero otras veces por capricho. Ay, no, hermano, que lo haga otro, pero yo no. Hermano, ¿usted quiere apoyar en él? Ah, no, hermano. Y el Señor nos va a llamar a cuentas. Y cuando estamos hablando victoria en el servicio, mis hermanos, Dios nos ha enseñado tres grandes verdades, que es una victoria de fidelidad a Cristo. Uno, es una victoria de estabilidad en el servicio. Porque la tentación de ser inestable es fuerte. Ese es muy fuerte. Aquel que ya es maduro espiritual, con privilegio, sin privilegio, busca de qué manera apoyar, aunque sea un poco, pero busca qué hacer. Mis hermanos, cuando hablamos de victoria en el servicio, es una victoria de advertencia contra la pereza. Somos tentados a ser perezosos. Fíjense que yo pastoreé una iglesia aquí en Guajitos, Vida Nueva, en el año 1991, 91, por ahí el 94. Y todavía en ese tiempo los niños cuando se iban al colegio se iban 5:30, 6, 5 pues. Pero ahora, después de años que regreso acá, yo me doy cuenta que hay niños a las 4 de la mañana van para el colegio, pasan en su busito. Con frío, con sueño, su refacción y van al colegio. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y por qué para la escuela dominical no tenemos tiempo? Los patojos, ¿verdad? Sí, hoy es mi día de feriado. Hoy mi día de descanso. Yo tengo que descansar. Si es mi descanso, lo toman literal. Y no, la Biblia dice, pues 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar. ¿Creen ustedes que Dios ha pasado por alto nuestra indiferencia hacia su obra? No, mis hermanos, no. Empezando con el pastor. De ahí sigue su esposa. De ahí siguen sus hijos. De ahí siguen los diáconos. Tenemos estudio bíblico. Yo soy muy indiferente. Ya sabe que yo no asisto. No hay estabilidad. Y lo que sale a luz es que el Señor, a la luz de su palabra, está hablando al corazón de los que han sacado un año de estudio secular. Hay que tener cuidado con la pereza, porque va a tentar a todo cristiano. Va a tentar a todos. Y entonces la palabra de Dios hoy nos ha hablado sobre victoria en el servicio. Yo le doy gracias a Dios por el triunfo de los muchachos, de los jóvenes, de los adolescentes. Pero el Señor lo lleva a la aplicación con esta reflexión. ¿De verdad es una victoria de fidelidad a Cristo? ¿De verdad es una victoria de estabilidad en el servicio de Dios? ¿De verdad es una victoria de advertencia contra la pereza, que somos indiferentes a las cosas de Dios? Porque de nada sirve dar aplausos, sacó una licenciatura, 2 doctorados, si a las cosas del Señor es indiferente. ¿Y saben qué dice Salomón? Para aprender qué está hablando aquí el apóstol Pablo, hacer reflexión de la tentación que tenemos. El sabio Salomón dijo, miren, yo probé de todo. Reino, imperio, ejército, armamento, oro, plata, servidumbre, gloria terrenal. Yo probé todo eso que ofrece el mundo, como ningún otro. Hasta mujeres. Pero ¿sabe cómo termina diciendo él? ¿Sabe cómo le dijo a todo eso? Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Noten la clave. El hombre que teme a Jehová, ese será alabado. Y cuando estamos aprendiendo sobre victoria en el servicio, están dentro estos 3 ingredientes. Fidelidad a Cristo, estabilidad en el servicio, advertencia contra la pereza.
Pensemos. La obra no es del pastor. La obra no es de ningún diácono. La obra no es de ningún líder. La obra no es de ningún grupo de hermanos llamado iglesia. La obra es del Señor. Y cuando nosotros decimos, Señor, gracias por la vida de este jovencito que escaló para entrar ahora a la universidad, le damos gloria y honra al Señor por eso. Yo me gozo. Pero la palabra de Dios nos lleva a la corrección. A ver, jóvenes, jovencitas, si triunfaron en el ámbito secular, también hay victoria en el servicio. ¿Y qué es eso, pastor, de victoria en el servicio? ¿Es una victoria de fidelidad a Cristo? ¿Es una victoria de estabilidad en el servicio? ¿Es una victoria de advertencia contra la pereza? Dios a todos nos va a llamar a cuentas. Todo consejo que le demos a nuestros hijos. Le digo a mis hijas, ¿terminaron el año mis nietas? Sí. ¿Terminaron asistiendo a la dominical? Sí, papá, también. Bueno. ¿Terminaron el año asistiendo a los cultos de enseñanza? Sí, papá. ¿Terminaron el año asistiendo a los cultos de devocional? Sí, papá. ¿Terminaron el año orando al Señor arrodillados? ¿Terminaron el año meditando en la Escritura? Bueno, ahí sí, papá, nos falta un poco. Hermanos, es que no podemos jugar a los cultos. No podemos jugar a quedar bien con todo el mundo. No podemos. Todos somos responsables porque es la obra de Dios. Y el apóstol acá está diciendo, yo miro que hay un grupo que de verdad es regenerado, que a pesar de que es débil, pero Dios está obrando en sus vidas. Y hay un grupo que es leal, ellos son modelo para los cristianos, pero hay un grupo que están dentro de la iglesia, que no son creyentes, que creen cosas que no son bíblicas. Y hay otro grupo que está allá en el mundo y que todavía necesitan del evangelio. A ellos hay que predicarles y enseñarles. Cuando vemos los pensamientos del apóstol Pablo, con todo lo que menciona, solo dice 3 palabras para todos los que avanzan a cada año de su vida: fidelidad a Cristo, estabilidad en el servicio, advertencia contra la pereza, para que cada victoria sea para gloria y honra del Señor. Mis hermanos, no es regaño, es reflexión. Yo me gozo con los que sacaron otro año más y escalaron. Qué bueno, qué bendición. Pero el Señor nos llama a la reflexión para ver cómo está la realidad en relación con Dios, para que Él sea glorificado. Yo les deseo lo mejor, les deseo que tengan más triunfos, pero para eso aprendamos sobre victoria en el servicio, para poder honrar a nuestro Señor. Porque victoria en el servicio solo saca luz que hay fidelidad a Cristo, estabilidad en el servicio y hay una advertencia contra la pereza para no deshonrar a Dios. Siempre serle fiel hasta que Él regrese por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.